Hola, profe. ¿Cómo va? Buenas. Bueno, bueno, el día de hoy estaba esperando 2 segundos si se conectaba alguien más, pero al momento parece que no. Al día de hoy vamos a hacer más ejercitación de diferencias finitas para ver si ya podemos darle un cierre y bueno, también un enfoque integral a lo que es ecuaciones diferenciales. Cuando digo un enfoque integral, digo un enfoque desde varias aristas, ¿no? Lo que es el método de diferencias finitas, un método numérico, y también un método analítico que ya estuvimos viendo lo que es resolución de ecuaciones diferenciales de forma analítica. Bueno, para eso vamos a resolver ahora cómo es el problema de la práctica, el ejercicio 14, ¿no? Ahora lo voy a ir resolviendo yo un poco también. Lo voy a empezar a resolver yo para calentar motores, digamos, y porque también hace varios encuentros que no nos vemos. Y después lo continuarán ustedes, lo que es la implementación en una herramienta numérica que sea octavo manda. Así que para eso vamos a resolver el ejercicio. ¿Se me escucha bien el micrófono? Sí, profe. Dale, buenísimo. Porque cambié ahí el micrófono, entonces. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante el tema de ecuaciones diferenciales? Habrán visto ustedes en teoría que, o les dijimos nosotros que el día de mañana ustedes lo que van a estar resolviendo es cualquier fenómeno, ¿no? Fenómeno de transferencia de calor, fenómeno de movimiento, digamos, de fluidos, o, o, bueno, la teoría de elasticidad, que es movimiento de partículas o deformaciones para sólidos. Esos involucran a ecuaciones diferenciales, que nos dicen, son leyes que nos dicen cómo es la variación. Por ahí nosotros en la naturaleza, eh, digamos, cómo resolvemos algo y con la observación, decimos, bueno, empezamos a analizar justamente cualquier fenómeno y por ahí es difícil tener una ecuación exacta de cuánto vale la temperatura, pero sí podemos saber cómo es su evolución. Le habrá contado por ahí César que, por ejemplo, cómo es la evolución de un cuerpo que yace, digamos, muerto en el piso. Bueno, no se sabe, digamos, cuánto vale la temperatura, pero sí se sabe que la evolución o la tasa de enfriamiento corporal corresponde a una ley y en función de eso se puede sacar, por ejemplo, cuánto hace que un cuerpo está muerto, por ejemplo, está sin vida
en el piso, ¿no? Por eso se usa un poco también para pericias y lo que fuese. También la evolución del carbono 14 para saber eh, cuánto hace que un ser vivo, digamos, que sí, que un cuerpo o un ser vivo tuvo vida. Eso también sirve, digamos, para determinar edades. Bueno, eso son ecuaciones diferenciales, o sea, lo que vamos viendo cómo son variaciones, o más que nada, tasas de cambio de variables temporales o espaciales, o sea, involucra la derivada del tiempo o gradientes de cualquier campo. Bueno, eso es porque es importante la ecuación diferencial. Vamos ahora al problema que nos compete. Bien, bueno, voy a compartir. Em, Bien, entonces, vamos a empezar por uno. Vamos a hacer el 15, que por ahí es un poco más complejo, que implica una derivada segunda, una derivada primera y a la función en sí. Entonces, el ejercicio 15 nos dice que nuestra ecuación diferencial es no. La ecuación diferencial dice que menos 2 más menos 2. Bueno. Y esta es la ecuación diferencial. Como tenemos una derivada segunda, tendríamos, para que sea un problema cerrado, tiene que tener dos condiciones de borde, ¿no? La primera condición de borde se fija en un extremo y en es igual a 1. Bueno, esta es la ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferenciales? Empecemos por ahí. De segundo orden. De segundo orden, porque el máximo, digamos, orden diferencial es 2. ¿Qué más podemos decir? Que es lineal. Es lineal, correcto. Esa coeficiente es constante también, porque no hay ninguna función, por ejemplo, que acompañe a lo que fuesen las derivadas, por ejemplo, ¿no? Acá no hay ninguna función de x ni lo que fuese. Y además es homogénea, ¿no? Porque es igual a 0. Con lo cual, este tipo de ecuación, ustedes conocen un método para resolverlo. Bien. Lo que nos dice también es que la función va de, o por lo menos el dominio va de x igual a 0 a x igual a 2. Si esto fuese phi,
que en cero vale 1 nuestra incógnita. Para todo esto, nosotros lo que queremos calcular es phi de x. Profe, perdón, están escribiendo por el chat por las dudas. Ah, no veo, pero estoy en otra pantalla. ¿Qué dicen? O sea, pero uno pregunta si podría ser no homogénea, porque ahí el phi se podría pasar para el otro lado. Bien, está bien eso. O sea, no, es homogénea, pero ahora vamos a ver por qué. Pero está bien lo que dice el compañero, que sea igual a cero no necesariamente quiere decir que sea homogénea, porque por ejemplo yo tengo phi prima más phi menos 3 igual a cero. Ustedes dicen, ah, no, lo que pasa es que esto es homogéneo porque el término independiente es nulo. No, mentira, porque usted lo que tiene que hacer, justamente una ecuación diferencial, es una función de phi o lo que fuese la variable, ¿no? Y todas sus derivadas, ¿no? Esto es una ecuación diferencial. Entonces, de un lado tenemos que aplicar todo lo que es incógnita y sus derivadas, y de otro lado lo que no es incógnita ni derivada. En este caso, fíjense que acá es no homogénea, pero acá sí es homogénea porque ustedes la función que están calculando es phi y sus derivadas. O sea, eso es lo que involucra la función. Pero está muy bien lo que dice el compañero. Bueno, esto lo podemos poner, vamos a poner en una nueva así. Les queda tipo pizarra auxiliar. Bien. Si no, como estoy acá compartiendo pantalla grande donde escribo, no veo el chat, pero si alguien no tiene micrófono, algún compañero o compañera que lo transmita y lo hagamos entre todos. Bueno, y acá estamos viendo el problema. Entonces, hasta el momento estamos leyendo el enunciado, digamos. Entonces, que phi vale 0 y, perdón, phi en 0 vale 1. Y phi en el final, no sabemos cuánto vale phi, que es justamente esta incógnita, pero sí sabemos que llega con derivada nula. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto la derivada es una recta horizontal. No sabemos dónde está ubicada esta recta, porque lo único que sabemos es que cómo llega o sea, cómo es su derivada, pero puede estar en dónde está la línea azul, la línea lila, ¿no? No sabemos bien dónde está, lo que sí sabemos es que su derivada es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la función, sí, imagínense que todavía nos falta definir cosas para saber dónde está esta derivada, pero puede ser que sea así la función, ¿no? Y acá termina con una recta. ¿Qué quiere decir que la derivada es igual a cero? Que el último punto es igual al anterior. ¿Por qué? Y porque nosotros habíamos dicho que, en otras palabras, que no existe variación entre el punto final y el anterior. Por ejemplo, dijimos que la derivada es igual a cero, esto es y acá ya vamos a discretizar un poco en x igual a n. Entonces, haciendo uso de el método de diferencias finitas, como estamos en el último nodo, hay que usar la derivada hacia atrás, phi n menos phi n menos 1 sobre delta de x es igual a 0. Paso, digamos, multiplicando el delta x para el otro lado, sigue siendo 0. Nos queda, ¿no? Entonces, no sabemos si está ubicado ahí, va a ser otro color, ahora lo vamos a ver después cuando resolvamos el sistema, pero sí sabemos que en el extremo es una tangente horizontal. Bien, bueno, ¿qué es el método? También para un poco de repaso, el método de diferencia finita es un método numérico donde hay una derivada, que la derivada es una función continua,
lo vamos a discretizar, o sea, va a pasar a un medio no continuo, totalmente discreto, y donde vemos una derivada hay que hacer la fórmula de aproximación, que es en función del polinomio de Taylor, eso ya lo vimos en teoría. Entonces, ¿dónde vamos a aproximar? Vamos a aproximar en donde vemos una derivada, en la ecuación diferencial, obviamente. Esto también habría que aproximar porque si bien no es una derivada, pero es una función, nuestra incógnita que es continua, la vamos a discretizar. Y en la condición de borde también. En este caso no, porque ya sabemos cuánto vale el valor. Pero en la otra condición de borde sí, porque tenemos una derivada. Bueno, procedemos a poner ecuación de vuelta 1. Otra cosa que ustedes vayan parando si tienen alguna consulta. Otra cosa que habíamos visto es que hay varias fórmulas de aproximación. Bueno, para la derivada segunda vimos una sola nosotros, pero hay un montón. Ustedes si buscan en cualquier libro o en Wikipedia, hay un montón de fórmulas de aproximación en función de los puntos que intervienen, pero nosotros para derivada segunda vimos un método y para derivada primera hay 3 métodos. Siempre que se puede se usa el derivada centrada porque es de mejor aproximación. Pero no tiene que dar igual el resultado. Entonces, bueno, la derivada segunda es phi n más 1, o sea, el valor en el nodo siguiente menos el valor en el nodo actual, menos 2 veces, perdón, el valor en el nodo actual. Más el anterior. Menos 2 por la aproximación de la derivada primera. Vamos a hacer la centrada también. Bueno, y acá, fíjense que phi, habíamos dicho que es el valor de la incógnita, pero en este caso siempre phi, acá no lo estamos poniendo, pero es phi de x. Entonces, acá en vez de ser phi de x, va a ser phi n, que es el nodo en cuestión. Eso es igual a 0. Y en la condición de borde, la voy a poner acá arriba así, no me como tanto la pizarra. La que utilizamos acá, ¿no? Entonces nos queda que para el último renglón es fíjense que acá lo puse para mostrar que el valor del nodo anterior es igual al siguiente, pero acá como ya vamos a pensar en el ensamblaje de la matriz, un sistema de ecuaciones, pasamos todo lo que es incógnita del lado izquierdo, ¿no? Entonces lo expresamos de esta forma. Bien, esa es la condición de borde. Bueno, lo que quedaba acá era agrupar. Todo lo que es, bueno, conviene agrupar por nodos, porque es una matriz coeficiente. Fíjense que los nodos que intervienen en este sistema de ecuaciones es el nodo en cuestión, phi n, el siguiente y el anterior. Por eso nos da una matriz tridiagonal. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Bueno, entonces vamos a poner phi n menos 1, todo lo que acompaña a phi n, phi n menos 1, 1 sobre delta x cuadrado, más 1, fíjense acá es menos 2 por menos 1 más y un medio, sobre delta x, perdón,
Nuestra incógnita son los phi n y n-1, y acá tenemos los coeficientes que acompañan. Una pregunta mientras tanto, ¿es lo mismo tener el delta x cuadrado o el delta x en el denominador? Pero yo les pregunto, o sea, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Por un sistema de ecuaciones, pero ¿qué pasa si yo lo multiplico o lo saco del denominador? Lo paso, digamos, para el otro lado. En este caso es cero, no hay problema. Pero, eh, ¿qué pasa si, o cómo me influye en delta x dividiendo acá? ¿Conviene o no conviene? Eso es una pregunta que estaría bueno que nos hagamos. Y eso sería, nos dice que no puede ser cero, el delta X. Bien, ese sería como un caso extremo porque si tiende a cero es como que sería casi continuo, ¿no? Pero no es cero delta x. Así todo. ¿Dónde conviene tenerlo? ¿En el denominador o en el término derecho? Un delta x vamos a tener porque fíjense que hay un cuadrado y acá no, o sea que si multiplicamos a ambos lados por delta x cuadrado, este se va, pero este no. Pero la pregunta es, ¿qué pasa o en qué nos estaría afectando? O para bien o para mal, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, Ahí sí, en sí. el penúltimo renglón veo que dentro del paréntesis que está multiplicando por -2 hay la función en m+1. ¿Ese más uno va ahí? O sea, no sé Este dónde se ve ese acá, +1. este, No se ve lo que señala. Bueno, yo no lo veo. ahí se ve. Sí, ese. Bien. Sí, porque estamos usando una aproximación centrada que usa, fíjate que acá el nodo de cuestión es el siguiente menos el anterior. No estoy usando el phi n. Vos podés usar la aproximación como está acá, phi n menos 1 sobre delta x. Pero esta es una aproximación centrada. Sí, yo preguntaba porque abajo no lo toma después como para agruparlo como la función en m. No, no, no. Porque Eh, en ese renglón, en el penúltimo, función en m solo tenemos dos. Y ahí tiene tres términos la función en m. Abajo. Acá lo que pasa que este corresponde a... Para, vamos a terminar. Y me está quedando el n más 1. N más 1 es de este término, es 1 sobre delta x. Menos 2. Bueno, vamos a chequear lo que dice el compañero. Este término corresponde a este. Bien, me está yendo un poco. Voy a guardar porque me está yendo lento el paint. Tengo que perder todo lo que escribo. Ese término corresponde a ese. Espero que voy a cerrar algunas ventanas porque se me está quedando sin RAM. Un segundito, ¿no? Síganlo ustedes ahí. Yo no, por aquí cierro algunas.
Bien. Está bueno tener mucha ventana abierta, pero... Bien. Les decía, a ver si se guarda esto por las dudas. Bueno, bien, a mí me parece que mejoró. Bueno, les decía, este primer término lo había marcado mal, es el nodo anterior, corresponde a este. ¿No? Bien, después, se sigue arrastrando un poco. Profe, creo que estás en otra pantalla, ¿puede ser? Vamos a ver, O se o por ahí congeló no. la transmisión. Sí, es el tema, me están dando lento. No, estoy en otra pantalla, pero sí todo me están dando lento. A ver si cierro otra cosa más. Voy a cerrar varias ventanas, sí. Bien, parece que... Bien, bueno, les comentábamos, ahí lo que está, vamos viendo los términos, esto está bueno para que no se olvide ninguno, porque esto es lo que se va a programar y si no nos va mal el ejercicio. El primer término corresponde a este, después vamos a ver dónde hay otro n-1, está acá. Ese sería, sí, me está fallando el P, a lo mejor voy a cerrar y volver a abrir. Pero, y ese es el otro término de n-1 que corresponde a ese, ¿no? Entonces hasta el momento ya los n-1 los usamos a todos. Voy a cerrarlo y volverlo a abrir a ver si mejora el performance. Representar. Hagan lo mismo con los otros términos. Yo ahora lo desarrollo en pizarrón. Pero ya tendrían que decirme si nos olvidamos de alguno o no. Bueno, ahí está, lo voy a abrir nuevamente. Bien, ahora vamos con Fiene. ¿Dónde hay Fiene? Y Fiene vemos que hay acá. Fiene que hay acá, está bien. Siempre, ojo los signos, ¿no? Acá no hay más y hay acá. Ajá, estaba teniendo uno de más, fíjense. Para algo sirve el chequeo, ¿no? Este no va. Y nuevamente, Fiene más 1, lo tenemos acá, que corresponde a 1 sobre delta x, está bien los signos, lo tenemos acá.
y este 2 está mal. Eso sería menos 1 sobre delta x. Bien. Bueno. Entonces, esa es la forma, fíjense que es tridiagonal, porque vamos a tener el nodo en cuestión, el vecino a la derecha y el vecino a la izquierda. Entonces nosotros en nuestro sistema de ecuaciones, porque fíjense lo importante que es discretizar, yo cambio la ecuación diferencial, acá por ahí lo que nos va a cambiar es los coeficientes, si involucra, siempre y cuando tenga este mismo patrón, ¿no? Que involucre las derivadas segunda, primera y a su función. Entonces, nosotros... Álgebra lineal es súper importante porque para resolver, digamos, la mayoría de los sistemas se resuelve de forma lineal, muchas veces se linealiza, si no lineal, se linealiza y se resuelve, ¿no? Así como hacemos la inversa, esto es A por X o por phi para tener una notación igual a B, y phi esto es una matriz, perdón. Bien, ahí se resuelve, donde fíjense, cada renglón corresponde a, o es mejor dicho, cómo involucra al... Sería, cada renglón, por ejemplo, estamos en el nodo N, nos va a decir cómo actúa el nodo en cuestión, que es phi NN, y cómo está afectado por todos los demás. O sea, cómo los demás afectan al nodo en cuestión. Si estamos, por ejemplo, en una temperatura en 2D, por ahí el nodo en cuestión es el principal, pero si usamos este stencil, podría estar afectado por los vecinos inferior y superior. Podría ser otro stencil, que ahí cambia la discretización, no va a cambiar esta ecuación, o sea, va a cambiar los coeficientes, pero podrían usar un stencil así vamos a hacer más limpio, en cruz. Fíjense, antes usábamos 5 nodos, acá estábamos usando 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 nodos. Entonces tendríamos una mejor aproximación, porque si pensamos en la temperatura, no solamente vemos la izquierda, arriba y abajo, izquierda y derecha, sino que también en la diagonal. Bueno, entonces eso les decía. Y acá va a tener todos los nodos menos las condiciones de borde. Un poco ya lo hemos visto, pero bueno, nunca vienen mal los repasos y sobre este repaso podemos poner un tema nuevo. Entonces, las condiciones de borde no corresponden a esta ecuación. Si bien sí corresponden, pero si tenemos un problema cerrado, queremos tener una solución, hay que aplicar las condiciones de borde. Entonces, en el primer renglón va la condición de borde 1. En el segundo renglón la condición de borde 2. En el último, perdón. Y acá va la ecuación discretiza, que involucra a el nodo en cuestión, el phi n, y al primer vecino y al segundo. Bueno. Vamos a programar, o mejor dicho, ustedes lo van a hacer. Vamos a programar esto en octavo MATLAB. Primero, una vez que tengamos resultados y resolvamos el sistema, ¿cómo sabemos si está bien resuelto el sistema? Bueno, en primera instancia, lo que... Vamos a poner en otro caso, en el auxiliar. En primera instancia, lo que podemos hacer es, si tenemos solución analítica, la comparamos y ploteamos uno arriba del otro, perfecto. Pero a veces no disponemos de solución exacta. Entonces, en ese caso, lo que se hace un estudio de convergencia, que se llama. ¿Qué quiere decir? Y que si nosotros vamos variando el delta X, voy a compartir otro estudio en la parte auxiliar. Un estudio de convergencia es una forma alternativa de ver la precisión de un método cuando no tenemos un valor exacto para comparar.
¿Qué quiere decir esto? Bien. Ese es un stencil, pero lo vamos a poner otro acá. Bien, consulta. Antes de seguir con estos estudios de convergencia. Esto es stencil. ¿Cómo será la matriz A? Supongamos en este caso. Dijimos que en diferencias finitas 1D era tridiagonal. En este caso, ¿cómo será? ¿A cuántos nodos involucra esa discretización? ¿Cuántos nodos tengo acá que me intervienen en la ecuación? Si yo quiero calcular el nodo n, va a estar afectado por los vecinos que intervengan en la discretización. Por ejemplo, en 1D vamos a hacer la analogía. Fíjense. Hacemos el siguiente y el anterior, y el nodo en cuestión, ¿no? Esto es en 1D. Entonces tengo una matriz tridiagonal. En 2D depende del stencil que usa. Tengo 9 nodos, o sea, voy a tener la diagonal y 8 filas más, 8 partes más de la diagonal, y acá en 2D, solo acá arriba, con este stencil tengo 5 nodos en cuestión. Entonces va a ser pentadiagonal. ¿Por qué? Porque un renglón, cualquiera, me dice cómo vale phi n y a la vez cómo los demás nodos inciden en phi n. Entonces, cómo incide el nodo a la derecha, por ahí, estos dos que están uno al lado, y después los de arriba y los de abajo, hay que ver cómo ordenamos nosotros la matriz, y podrían estar acá. Varios ceros, acá. ¿No? Bien. Para dejar un poco allanar el camino cuando veamos diferencias finitas en 2D. Bien. Bueno, tienen que implementar el... Perdón, vinimos acá para explicar el tema de la convergencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que vamos a calcular que phi en 0 vale 1. No sabemos más nada y sabemos que llega con una derivada, una tangente horizontal. Bueno, entonces, ¿cómo se discretiza para n, por ejemplo, igual a 20? Bueno, ahí tendrá este comportamiento. El comportamiento es algo que se usa en muy pocos nodos, tiene que ser similar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después dicen, bueno, esto para n igual a 20. Entonces, si no existe, se llama convergencia Maya, sí, convergencia Maya, n igual a 20. Ahora, n igual a 40. N igual a 60 o n igual a 100, van a llegar llega un momento que convergencia, ¿qué quiere decir? Que se alcanza el valor. O sea, nosotros habíamos visto, por ejemplo, para un solo valor, no, acá se alcanza la convergencia. Fíjense que el valor va tendiendo al valor final. Bueno, entonces por ahí ya, cuando se alcanzó el valor del resultado, por más que ustedes aumenten el delta, o sea, disminuyan el delta X y aumenten los nodos, le va a dar uno arriba del otro.
Esto tendría que ser así. Eso es una forma de ustedes estar seguros de que encontraron, está bien discretizado el método. Si no, vamos a, como en este caso, gracias a Dios disponemos de la analítica, así que la vamos a usar. Bueno, resuelvan el ejercicio y sobre lo que ustedes vayan haciendo compartimos pantalla. Vamos a la otra. ¿Hay alguna consulta al momento? Esto por ahí ya habíamos visto varias cosas, pero bueno, como les digo, nunca viene mal lo que pasa. Fíjense que como les decía, con el tema de la convergencia, y ya estamos, nos adentramos un poco más en lo que es la programación, hay que programar de forma flexible, porque si nosotros decimos, bueno, nodos 20, ahora la próxima vez 40, la próxima vez 80 y así, si nosotros lo hacemos, no lo programamos de forma flexible, tendríamos que hacer un programa por cada cantidad de nodos. En cambio, de otra forma se puede a ir variando n para que eso nos cambie el delta x, o hasta mejor que n sea un vector de discretización. Entonces, n puede ser vector de 20, 40, 80 y así sucesivamente. Fíjense que muchas veces se estila a hacer un refinamiento binario, o sea, de orden 2, ¿sí? El refinamiento binario, que es de orden 2 a la n, ¿no? Entonces, por eso yo decía esos números que no eran arbitrarios.
refinamiento. Estoy escribiendo en el pizarrón por si están ahí en octavo MATLAB. Refinamiento. En refinamiento hacemos como delta X es función de n, ¿no? Entonces n, un segundo. Bien, disculpen. Como les comentaba, como delta X es función de n, una forma de hacer es un refinamiento donde se llama binario. ¿Por qué? Porque delta X es igual a 2 a la n, o 2 por 10 a la n. Entonces, por ejemplo, esto cuando también estaba comentando que delta X, o mejor dicho n, ¿no? Puede ser un vector. Vamos a plantearlo así, ¿no? Entonces, cuando n es 0, se usa 2 por 10 a la n en realidad. Cuando ¿no? Entonces, por ejemplo, esto cuando le comentaba, vayan pensándolo después eh, en la casa, digamos. Cuando n vale 0, tenemos 10 nodos. Cuando n vale 1, tenemos 20. Cuando n vale 2, tenemos 40. Cuando n vale 3, 80 y así sucesivamente. Entonces, ustedes se programan justamente con un for, se programan este vector y ejecutan ese programa, ¿no? Donde van accediendo al vector y van viendo el resultado y podrían tener esta convergencia que les decía acá. Esta es la mejor forma de hacerlo, si no tendrían que hacer ustedes, si solamente tienen un n, bueno, lo ponen a mano 10, 20, 30. Esto es en realidad delta x es, esto en realidad es n, no delta x, porque delta x va a ser en función de x final y x inicial, ¿no? Y n. Delta x es x final menos x inicial sobre n. Siempre, esto es algo que siempre me confundo, que es n, no me acuerdo si era más menos 1, vamos a hacer la prueba, ¿no? Supongamos que x final es 0 y x inicial es x final 1 y x inicial 0. Entonces, nosotros tenemos acá 1 y 0, y si queremos tener, por ejemplo, le dimos 2 delta x, o sea, 3 nodos, tendría que ser 0,5 esto. Entonces esto es 3, esto es menos 1. Esa es la fórmula. ¿No? Entonces, esto no es, esto es n. Y después cuando se tengan ese vector, calculan delta x como la fórmula que les hice ahí. Bueno, y ahí se puede ir accediendo. Esto para recordar, por ejemplo, ustedes pueden tener la misma técnica que uso yo, va, en realidad no es la misma técnica, hago un ejemplo. Supongamos que, ¿cómo sabemos si está bien esta fórmula? Hay entre 0 y 1 y tenemos 3 nodos. Mejor, va, más que 3 nodos, tenemos 3 delta x, tenemos 4 nodos, ¿no? Esto tiene que ser 0,33, un tercio.
Entonces, esto es 1 menos 0, que es 1, sobre 1, 2, 3, 4. Y acá abajo tiene que ser 3, entonces menos 1. Bárbaro, está chequeado. Bien. Bueno, quieren que nos veamos a las 10, damos un break y también un poco para acá en el mate y un poco de espacio para terminar de completar la descriptización. Sería bueno que ya para cuando volvamos tengamos por lo menos programado para poder plotear. Y, profe, la reunión ya está terminando. ¿Hace falta otro link para cuando vuelvan a las 10? No, en el otro link, sí, el otro link tengo acceso yo, porque se descogeringó cuando le di una vez permiso a César y tenemos que volver para atrás. Pero en el otro link soy host, yo, que es el link que tenemos en la página. Sí, en las comunidades. Listo. Eso, ahí seguro. En caso de que no, váyanse a mensaje y le mandaré el nuevo link. Pero para mí yo tenía acceso y no pasó nada. Bueno, Si son las 10:05 y no puedes entrar o estás solo, anda a ver los mensajes. ok, perfecto. Porque viste que no se mandan automáticamente los mensajes, como que tardan. Sí, tienen un delay. Sí, es más, si ustedes ponen en opciones avanzadas, ustedes pueden mandar mensajes sin tiempo de edición, pero ahí capaz que te tarda unos 10, 20 minutos, si no te tarda como una hora y pico para que te llegue al mail, ¿no? Pero la publicación tendría que ser inmediata. Así que bueno, nos vemos a las 10 en el otro canal. Al final son 6 minutos lo que tenemos, así que vamos a ir trabajando. No sé si lo habrán terminado, pero bueno, para que puedan ir al baño o un mate. Bueno, nos vemos un ratito.